Cierto día, un hombre muy enojado entró apresuradamente a la estación de policía. Alguien había entrado a su casa y se había llevado valiosos artículos, pero había logrado avistar por un momento al ladrón y demandaba que la policía hiciera algo al respecto. Así que el oficial de policía lo llevó hasta un archivo de libros de fotografías de personas con antecedentes penales y lo ayudó a repasarlas para ver si reconocía al ladrón. De pronto el oficial dijo: «Espere un momento». Detuvo con la mano cierta página y miró atentamente primero a la fotografía y luego a la cara de este hombre una y varias veces. «¡Es usted!», exclamó el policía. «Y dice allí que hay en pie una orden de arresto en su contra». Y sucedió que ese enojado propietario que había irrumpido en la estación de policía demandando justicia, terminó involuntariamente identificándose a sí mismo como un criminal buscado. El crimen y la violencia están en todas partes, aun donde menos se espera. Están presentes en el lugar de trabajo, en las fábricas, en nuestras villas, pueblos y ciudades. Muchas escuelas no enseñan o no apoyan los conceptos morales. Pareciera existir la noción de que ha pasado ya la necesidad de considerar a la Biblia la norma moral. Hasta hay iglesias en la actualidad que enseñan tal cosa. Ya no tiene aplicación la norma de Dios con respecto al bien y el mal. Dicen que sus mandamientos han sido abolidos, o ya no son relevantes, o son imposibles de guardar. Como resultado, muchas personas hacen lo que quieren y la sociedad está levantando una abundante cosecha de hogares rotos, hijos sin ningún control y crímenes violentos. ¿Quién determina cuándo una situación es buena o mala? ¿No son a veces el juicio moral o aún las buenas personas imperfectos? Si no hay una norma fuera de nosotros mismos para hacer diferencia entre el bien y el mal, podemos justificar casi cualquier cosa. La Biblia nos recuerda que no somos buenos jueces de lo que es bueno o malo. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Sí, aunque es triste reconocerlo, estamos descubriendo que no obtenemos libertad por el hecho de hacer a un lado las reglas. Cuando se hace a un lado la norma que hace diferencia entre el bien y el mal, surge el caos. Si se eliminan todas las señales de tránsito, habrá caos en los caminos y carreteras. ¿Cuáles son las reglas? ¿Podemos saber qué es bueno y qué es malo? Tiempo atrás, Dios nos dio la fórmula para una sociedad libre de crimen, y si siempre se hubiera seguido, este nunca habría existido. Todos estaríamos seguros y felices en cualquier lugar de este planeta. Cuando los israelitas acamparon junto al monte Sinaí, el Señor descendió para encontrarse con ellos y dijo: «Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud». Primero el Señor se identificó a sí mismo como su libertador de la esclavitud. Él era el que había partido las aguas del Mar Rojo delante de ellos. Él era su protector. En otras palabras, les estaba diciendo: «Me intereso en ustedes. Pueden confiar en mí». Entonces pronunció su ley divina a fin de que el ser humano pudiera saber cómo vivir en paz y seguro, y que pudiera hacer diferencia entre el bien y el mal. Vamos a dar una rápida mirada a los 10 mandamientos que habló desde la cima del Sinaí. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen. No te inclinarás ante ellas. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás homicidio. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Pero entonces, sabiendo lo olvidadizo del ser humano, escribió Dios con su propia mano los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aun cuando esta era la primera vez que Dios había dado su ley en forma escrita, existía ya desde la eternidad, mucho antes del Sinaí y aún antes de Adán y Eva. La eterna e inmutable norma del bien ha sido la base del gobierno celestial de Dios. De hecho, aún los ángeles estaban gobernados por los mandamientos de Dios. Se les dio la opción de seguir la ley de Dios o de ignorarla y rebelarse contra ella. Satanás y sus ángeles eligieron hacer su propia voluntad, hacer sus propias reglas, y esta rebelión los llevó a su expulsión del cielo. Seguramente la ley de Dios ya estaba en efecto en ese tiempo, porque se nos dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Abraham conocía y obedecía la ley de Dios mucho antes de que Dios la proclamara en el Sinaí. Dios dijo que iba a bendecir a Abraham y a su descendencia porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. El pueblo de Israel había sido instruido en el servicio y obediencia a Dios, pero durante su cruel cautividad en Egipto se olvidó de la ley de Dios. Después del éxodo y justamente unas cuantas semanas antes de que llegaran al Sinaí, el Señor reprendió a Moisés porque los israelitas estaban quebrantando su ley, tratando de recoger maná en ese día. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Jesús dijo: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. De hecho, Jesús, al citar textos del Antiguo Testamento, señaló que el amor es la base de la observancia de los mandamientos. Los primeros 4 nos hablan de nuestro amor a Dios y los últimos 6 de nuestro amor al prójimo. Las estadísticas revelan que se han expedido más de 35 millones de leyes para controlar la conducta, pero en los 10 mandamientos, Dios expidió un código de conducta que cubre realmente todo comportamiento humano. Solo Dios podía haber escrito tan perfecta ley. La Biblia dice: la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. En guardarlos hay grande galardón. De esa manera, cualquier cambio en la ley de Dios ya no le permitiría ser perfecta. Siendo una ley perfecta, no puede alterarse nunca. Jesús, quien siempre dice la verdad, afirmó: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se caiga un tilde de la ley. Pero, dirás tú, siempre he pensado que los 10 mandamientos restringen mi felicidad, me atan. Nunca fue el deseo de Dios que la ley fuera una carga para el hombre o que le restringiera su felicidad. Por el contrario, Dios deseaba que fuera para él un cerco de protección que lo guardara del dolor y la culpa. Deseaba que su ley le asegurara a todos libertad y seguridad por doquier. Dijo el Señor: Oh, si tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. El apóstol Pablo dijo: Yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley. La ley de Dios es como un espejo, muestra nuestra condición, nos hace ver que somos pecadores y entonces nos conduce al único que puede limpiarnos y salvarnos del pecado, Cristo Jesús. La ley no salva, sino que protege lo que Cristo ha salvado. La salvación siempre ha sido por gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es la gracia de Dios. Solo a través del sacrificio de Cristo podemos tener la vida eterna. Entonces, si somos salvos por gracia, ¿quedamos libres para vivir una vida de desobediencia? Nunca. Eso es justamente lo que dice el apóstol en Romanos 6, 1 y 2. Piensa en esto. Si no hay ley, no puede existir el pecado. No habría. Y si no hay pecado, ¿para qué vino Jesús? La cruz no hubiese sido necesaria ni tampoco alguien que nos salve del pecado.
¿Captas cuál es el serio problema de aquellos que dicen que ya no existe la ley? Donde no hay ley hay caos, y eso es justamente lo que el diablo quiere hacer en el gobierno de Dios. Tristemente, muchos cristianos han caído en esa trampa. Si todos guardasen la ley, pronto se le acabaría el negocio al enemigo. Y el deseo de Cristo siempre ha sido el mismo en el Antiguo Testamento como en nuestros días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré. Su deseo es que ya no vivamos más al margen, en pecado, sino dentro del cerco que Él ha puesto para protegernos del pecado. Por eso murió, para salvarnos del pecado que es transgresión de la ley. Fue por su amor por su Padre que Cristo pudo guardar los mandamientos. Esa es la única forma como el hombre es capaz de obedecer y seguir a Dios. Y es de la misma manera que Jesús nos pide que mostremos nuestro amor hacia Él guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El libro de Apocalipsis finalmente describe que justamente antes de la segunda venida de Cristo, habrá un pueblo sobre esta tierra por quienes el Señor vendrá, que amarán tanto a su Señor que estarán dispuestos a obedecerle, aunque la mayoría no lo haga. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La descripción que sigue es el regreso de Cristo. Es por eso que Satanás está airado contra este pueblo. No quieren que vivan libres del pecado, quiere que estén en abierta transgresión contra Dios. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pueblo de Dios ama tanto a su Creador y Redentor que desea hacer todo lo que Él pida o desee. Quiere mostrarle su amor haciendo su voluntad. Reconoce que su voluntad está contenida en sus mandamientos. Su respuesta es de obediencia a aquel que hizo tanto por salvarlo de sus pecados. Jesús nos espera con los brazos abiertos y nos dice: ven, sigue llamándonos. Desea darnos poder para vivir por Él. Desea lavar nuestros pecados. Todavía sigue invitándonos con voz de ruego. El que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Ven a Jesús mientras oramos.